San Pablo, antes de ser santo, tuvo su historia, como muchos otros santos. En su caso, antes de hacerse cristiano, se dedicó a perseguir a los cristianos y a meterlos en la cárcel. De hecho, siendo un adolescente, estuvo presente en la muerte del primer mártir cristiano de la historia, San Esteban. Y como era menor de edad y no podía participar en la lapidación, se quedó guardando las ropas de los que estaban tirándole piedras a San Esteban. Cuando creció, se dedicó a perseguir a los cristianos, ya que para él los cristianos eran sus mayores enemigos. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que consiguió unas cartas del sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa judía, que le daban poderes para meter a los cristianos en la cárcel, y con esos poderes se fue hacia Damasco, al norte de Israel, a buscar cristianos. Yendo de camino, se produjo su conversión. Iba con un grupo de gente, y cuenta que de repente les vino una luz, más brillante que el sol, que los envolvió y los hizo caer a todos al suelo. Cuenta San Pablo que escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él, supongo que flipando por la luz y la voz, contestó: «¿Quién eres tú, Señor?». «Soy Jesús, a quien tú persigues». Se debió quedar con bastante miedo, y sin saber muy bien qué decir, exclamó: «¿Y qué quieres que haga?». «Levántate, entra en Damasco, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Y efectivamente, entró en la ciudad, y por ahí apareció un tal Ananías, a explicarle el cristianismo y a bautizarle. A este Ananías, que vivía en Damasco, también se le había aparecido previamente el Señor, diciéndole que fuera a casa de un tal Judas, a buscar a Saulo. A Ananías aquello le extrañó, porque claro, este Saulo sabía a lo que se dedicaba, a perseguir a los cristianos. Y de hecho, se lo dice a Jesús. Pero el Señor le dice: «Vete, porque es un instrumento mío para anunciar el Evangelio». Y Ananías, supongo que con un poco de miedo, se fue para allá y bautizó a Saulo, que desde ese momento se dedicó a anunciar el Evangelio, fundamentalmente a personas no judías, hasta que murió mártir en Roma. Hay muchas cosas de esta escena que llaman la atención, pero hay una que no deja de ser muy curiosa y que nos puede llevar a preguntar al Señor en esta oración: «Jesús, ¿por qué te apareces a San Pablo y no le dices lo que quieres de él? En vez de eso, le mandas a Damasco y te apareces a otro tipo para decirle lo que quieres de San Pablo. ¿No sería más fácil decírselo directamente y no hacer una gincana con San Pablo? Que además, dando mensajes de parte de otros, seguro que el mensaje se puede distorsionar. Pero es que Dios actúa siempre de esta forma. Muchas veces, cuando quiere darnos un mensaje, se sirve de otros hombres. De hecho, es algo que no solo con San Pablo, sino que con el pueblo judío ha hecho muchas veces. Te sirves de otros hombres para hacer llegar tus mensajes. De hecho, contigo y conmigo también lo hace, si le dejamos claro. Esa persona de la que se sirve el Señor, como hace con Ananías para San Pablo, es quien nos acompaña en la dirección espiritual. Necesitamos a alguien que nos ayude a nosotros en concreto, en nuestra vida de relación con Dios. Es algo tan natural que lo vemos en cualquier cosa que queramos mejorar en nuestra vida. Nos buscamos a alguien que nos ayude. Hay todo tipo de ejemplos, y ahora parece que se han ido actualizando, desde gente que cuenta con un personal trainer que le marca una serie de ejercicios especializados, o incluso, como escuché hace unos años, alguien que me dijo que tenía un personal shopper. Lo importante es tener a alguien cerca que nos ayude a nosotros. No queremos un consejo general, sino algo que nos venga bien a cada uno. En los deportes es algo que siempre ha habido. Y fíjate que no necesariamente tiene que ser mejor el entrenador que el propio jugador. Por ejemplo, Rafa Nadal
ha tenido durante muchos años como entrenador a su tío, que sabe de tenis, pero que nunca ha ganado ningún torneo importante. Hace unos años dejó a su tío y fichó a Carlos Moyà, un antiguo tenista profesional, que sí que ha ganado algunos torneos en su carrera. Incluso ganó una vez Roland Garros y fue número 1 del mundo 2 semanas. ¿Pero qué es eso? Con los 20 Grand Slams que lleva ganado Rafa y que ha sido 209 semanas número 1 del mundo. Y te puedes preguntar, ¿pero este tío necesita un entrenador? Sí, todos necesitamos a alguien, aunque seamos el mejor del mundo en algo. Porque hay cosas que se ven mejor desde fuera. Y es que además, cuando vamos a juzgarnos a nosotros mismos, perdemos la objetividad. Y o somos muy estrictos o muy laxos, pero necesitamos todos a alguien que nos juzgue desde fuera. Por eso, todos tienen un entrenador. Y si ellos lo hacen y son los mejores en su campo, ¿cómo no hacerlo nosotros en algo tan importante como es nuestra propia vida interior? Que tenemos la misión de ir al cielo, que no es nada fácil. Y qué mejor que tener a alguien que nos ayude. Al principio, será alguien como San Pablo, que nos enseñe los principios básicos, como cuando empezamos a tomarnos en serio el cristianismo, pero que también después necesitamos para solventar las dificultades que vamos encontrando en nuestro camino. Todos necesitamos a esa persona que nos vaya ayudando a acercarnos más a Dios, a alguien a quien contemos nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros éxitos, las cosas que vemos en la oración, para que nos puedan aconsejar, para que nos puedan animar y para que nos puedan exigir.